Son las 12:03 para que quede constancia. Bueno, como habrán podido ver, el Pleno tiene 28 puntos, de los cuales queda sobre mesa o quedó nulo ayer la moción que corresponde al punto número 21, por lo tanto tiene 27 puntos, anulada, porque ya se había visto. Y asuntos urgentes que vienen 2. Como siempre empezamos viendo los puntos que vienen con carácter de unánime, que son casi todos. Entonces, viene con el voto unánime el punto número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El punto número 7, el 8, el 9, el 11, el 12, el 14, el 15, el 16 también, pero van a ver después en el Pleno, van a que intervengan los distintos grupos políticos. Sí, ahora se escucha. Es que esto está un poquito... ¿sí? ¿Sí? ¿Ahora? He sufrido hoy un boicot en el sonido, Bueno, entonces, el punto número 14, 15 y 16 viene con el voto unánime también, y va a haber intervención en el Pleno en el punto número 16. El punto 17, unánime también, y los 2 asuntos urgentes, que vienen unánimes también. Entonces, vamos a dictamen de voto particular. Nos vamos al punto número 10 y la señora secretaria dirá. Buenos días a todos. En este punto de orden del día, la Junta de Portavoces adoptó acuerdo con los siguientes votos. Coalición Canaria, a favor. Grupo PSOE, abstención. Grupo Mixto, Asamblea por la Orotava, no. Abstención. El Grupo Mixto, PP cambia, abstención. El resto que entiendo que mantiene el voto. Nos dicen aquí que como la Junta de Portavoces no tienes voto, si estás conforme con el voto unánime del resto de todos los puntos. Sí, vale. Solo tengo que decir eso, entonces. Vale, muy bien. Pasamos al punto número 13. En este punto del orden del día, la Junta de Portavoces adoptó acuerdo con los siguientes votos. Coalición, o el sentido del voto. Coalición Canaria, a favor. Grupo PSOE, abstención. Grupo Mixto, Asamblea por la Orotava, abstención. ¿Algún cambio? No, igual. Igual, vale. Pues, Abstención. Abstención. pues queda el voto tal y como habíamos dicho en la Junta de Portavoces ayer. Bueno, pues entonces vamos al punto 16, donde aunque viene con el voto unánime, hay intervención en el Pleno, y le doy la palabra al concejal que lleva Hacienda, y después que cada grupo, en una intervención corta, supongo yo, cuando quiera. Gracias, alcalde. Buenos días a todos, a todas. No sé si se me escucha, espero que sí. En primer lugar, agradecer a todos los grupos políticos y a todos los compañeros que formamos parte de esta corporación municipal el trabajo que se ha hecho en el punto que acabamos de aprobar, las ordenanzas fiscales para 2020. Ha sido un trabajo pues de varias semanas, e incluso algún mes, donde nos hemos visto las veces que han hecho falta, 2 y 3 veces en algún caso, y desde luego que ha sido un verdadero trabajo de equipo. Por lo tanto, mis palabras de agradecimiento para todos, y usando unas palabras de nuestro alcalde en la presentación de estas ordenanzas fiscales, creemos firmemente que las ordenanzas fiscales que hoy aprobamos no tienen color político. En segundo lugar, agradecer a los vecinos y vecinas de este municipio, puesto que sitúan a la Orotava con un 90% en la gestión recaudatoria, y eso es un dato positivo y bueno para las arcas municipales. Y por supuesto, en estas ordenanzas que hoy aprobamos, este ayuntamiento es sensible con los colectivos más vulnerables, las familias numerosas y de carácter especial, personas con discapacidad, personas en exclusión social, pensionistas y, en definitiva, las personas, que para este ayuntamiento son una prioridad, y así, además, lo ha venido manifestando desde el mandato pasado. En 2020, precisamente, seguirán bajando los impuestos en la Orotava.
manteniendo ese equilibrio que caracteriza a la Orotava entre reducir la carga fiscal a nuestros vecinos en aproximadamente 1 millón de euros para el próximo año y poder seguir ofreciendo unos servicios de calidad, como siempre, con una villa viva y activa y sin dejar de lado jamás la apuesta firme y decidida por la educación, el deporte, la cultura o la juventud. Por su parte, el Ayuntamiento de La Orotava invierte más en cada vecino de lo que recauda de estos vía impuestos. Hoy se aprueba la modificación de 5 impuestos, los 5 que tiene este ayuntamiento, y de 6 tasas, introduciendo además nuevas bonificaciones e incrementando algunas de las existentes. De esta manera, el Ayuntamiento de La Orotava pone en práctica aquellas cuestiones aprobadas de forma unánime en este Pleno en diferentes legislaturas. Además, nos comprometemos a analizar, como hemos hablado en las diferentes reuniones, las ordenanzas fiscales desde el mes de marzo, para que así el personal técnico del área, a los cuales también quiero agradecer su esfuerzo y su trabajo, pueda disponer de más tiempo para hacer estudios de viabilidad e incorporar nuevas propuestas en un futuro. En el mandato pasado, este Pleno apostó por una reducción constante de los impuestos. Entre ellos destacó la reducción de un 10% en el IBI, en el impuesto de bienes inmuebles. Este mandato se acuerda también con un acuerdo de todos los grupos políticos para seguir bajando los impuestos, entre ellos el impuesto de vehículos, la plusvalía o, por ejemplo, incrementar e introducir nuevas bonificaciones en el IBI, en el impuesto de actividades económicas o en el impuesto de construcciones. Otra de las novedades es la adición de un tríptico, que este año, además por acuerdo también de todas las fuerzas políticas, hemos decidido para poder comunicar de una forma más clara y mejor a todos los ciudadanos de esta villa las posibles bonificaciones que tienen a su disposición y también las posibilidades que tienen para poder pagar los diferentes tributos. En este caso, destacar que La Orotava precisamente se encuentra a la cabeza en cuanto al número de bonificaciones y exenciones, más de 80 las que se encuentran en las ordenanzas fiscales para el 2020. Y como hemos mencionado, con posibilidades en el fraccionamiento, que van desde los 6 meses hasta los 48 meses. Por eso, uno de los apartados de este tríptico son precisamente las personas. Como hemos dicho anteriormente, una prioridad para todos. Además, las bonificaciones que hoy se aprueban también contemplan el prorrateo de los beneficios fiscales. Es decir, una familia no tendrá que esperar todo un año para beneficiarse de una bonificación por ser familia numerosa. Se le aplicará inmediatamente en el siguiente trimestre después de haberla solicitado. Por eso decimos que ponemos en práctica aquello que acordamos todos los grupos políticos. Para preservar el medio ambiente es otro de los capítulos a los cuales les dedicamos especial atención e interés en las ordenanzas fiscales de este año. Este Pleno precisamente aprobó la adhesión al Pacto de los Alcaldes y la Declaración de Emergencia Climática, y estas ordenanzas fiscales lo reflejan la lucha decidida contra el cambio climático, incorporando bonificaciones, un incremento del 30% en el IBI para aquellas personas y empresas que instalen placas solares, y se introducen 2 nuevas bonificaciones en el IAE y en el impuesto de construcciones para fomentar precisamente el uso de las energías renovables. Para impulsar la actividad económica, es otro de los capítulos que todos los grupos políticos hemos estado de acuerdo en prestar especial atención, con una nueva cuota reducida del 50% en la tasa de basura para los autónomos y emprendedores durante los 2 primeros años de actividad, o en mejorar la bonificación en el IAE para aquellas empresas que contraten a nuevos trabajadores para así luchar contra el desempleo. Todas estas modificaciones se han basado en el criterio de prudencia, que tan buen resultado siempre ha dado a este ayuntamiento y tan posición ventajosa ha dado en cuanto a la situación económica financiera de este ayuntamiento. De lo contrario, estaríamos poniendo en peligro la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto. Es por ello que el Ayuntamiento de La Orotava, precisamente la auditoría del Fondo Canario de Financiación Municipal, cumple de forma holgada con todos los indicadores de salud económica financiera. De hecho, hemos ahora mismo dado cuenta hoy en el punto 4 de la orden del día. Y esto también es gracias al trabajo de todos. Precisamente ahora el trabajo debe estar en el Gobierno que salga de las urnas el próximo 10 de noviembre, para que acabe con esa atadura en la que también todos estamos de acuerdo, que supone la regla de gasto, y ponga en su lugar a las entidades bancarias, que ahora también pretenden cobrar a este ayuntamiento, como ha anunciado nuestro alcalde, por simplemente tener el dinero de nuestros ciudadanos en las cuentas.
y que además la propia regla de gasto nos impide invertir precisamente en nuestros ciudadanos. Por eso, hoy, con la aprobación unánime de los tributos municipales para el próximo año 2020, lo importante, y usando un término deportivo, es que este pleno ha jugado en equipo. Y no se trata de qué jugador va a marcar o no un tanto, sino de quién gana. Y en este caso, creo que todos estamos de acuerdo en que ganan los villeros y villeras. Gracias a todos. Muy bien, David. El PSOE, ¿quién va a ser el portavoz? Víctor. Como quiera. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. En el pasado mandato 2015-2019, desde el Grupo Municipal Socialista comenzamos a presentar propuestas a las ordenanzas fiscales tendentes a conseguir que La Orotava dejase de ser uno de los municipios más caros de Canarias. En menos de esos 4 años hemos conseguido, al menos en parte, rebajar la presión fiscal por habitante. Ahora, en este nuevo mandato 2019-2023, nos toca seguir el camino emprendido y conseguir el objetivo propuesto. Recordemos, sin querer profundizar en el histórico, que el IBI se incrementó en nuestro municipio nada menos que un 36% desde 2006 hasta 2014. Solo en plena crisis subió un 20%. Algo parecido pasó con el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Buena parte de estas subidas fueron obligadas por el Gobierno del Estado, por aquel entonces en manos del Partido Popular. Las excepciones a los incrementos con congelaciones de impuestos y tasas fueron en el año 2011 e incluso en el 2015, que se bajó el IBI un 10%, recordarán que fue para compensar el incremento del valor catastral. Ambos años, casualidades de la vida, años de elecciones municipales. Desde el Grupo Socialista hemos presentado propuestas a los impuestos y tasas municipales durante al menos una docena de años para poco a poco irlos dotando de un perfil más social, con bonificaciones y exenciones que hagan menos lesiva la tributación a familias numerosas, a pensionistas, a emprendedores, etc. Hemos presentado propuestas incentivadoras para un municipio más sostenible, para instalación de energías limpias, adquisición de vehículos menos contaminantes, etc. Y, por supuesto, lo acaba de decir ahora el concejal responsable, también para facilitar a los ciudadanos y ciudadanas el cumplimiento de sus obligaciones tributarias a través de los fraccionamientos en el pago. Además, somos conscientes de que en nuestro municipio las personas en exclusión social, valoradas, evaluadas por los servicios sociales municipales, es decir, las personas que no pueden pagar, no pagan. Creemos, sin menoscabo de seguir trabajando y ajustando el conjunto de las ordenanzas fiscales, impuestos y tasas, como pasa hoy mismo en este pleno, actualmente se puede decir que en bonificaciones y exenciones y en adaptación a la ciudadanía, nuestro municipio ha avanzado considerablemente. Y eso ha sido mérito de todos los grupos políticos durante años, eso sí, de unos más que otros. Tenemos que tener claro que la finalidad exclusivamente recaudatoria debe ceder obligadamente su paso a la finalidad extrafiscal de ayuda a la ciudadanía y de protección del medio ambiente. Los ayuntamientos están llamados a jugar un papel fundamental en la implementación de medidas dirigidas a disminuir el cambio climático y sus efectos nocivos, de conformidad con los objetivos de la Agenda 21 de las Naciones Unidas. La gravedad de la cuestión del calentamiento global requiere un esfuerzo compartido por parte de todos los sectores de la sociedad, dejándose de lado intereses económicos y sectoriales a favor de la protección del medio ambiente. Desde el Grupo Municipal Socialista en los últimos años nos hemos centrado en reducir la presión fiscal de la villa y por ello en rebajar los impuestos que más afectan o que más repercusión tienen entre la mayoría de la ciudadanía. Nos referimos, claro está, al IBI y al impuesto de vehículos. Recordemos muy brevemente que empezamos para el año 2016, para las ordenanzas de 2016,
y propusimos una reducción real, efectiva, del 8,5% en el IBI y el 11% en el impuesto de vehículos, pero ese año no fue apoyada por el Grupo de Gobierno y por lo tanto se quedó como estaba. Para lo del año 2017, en esas ordenanzas 2017, propusimos para ambos impuestos un 7% de reducción y en este caso sí se pudo consensuar esa bajada con Coalición Canaria, en el IBI en 2 años, en el 17 y en el 18 a razón de un 3,5 por año. En cambio, en el impuesto de vehículos no se consiguió ese año la reducción, pero sí quedó comprometida para el año siguiente. Ese mismo año propusimos bajar la plusvalía del tope legal del 30, estaba en el 30, al 27, pero tampoco ese año se logró esa bajada. Ya para el año 2018 se consumó la bajada del IBI con un total del 7% y en el impuesto de vehículos se comenzó la rebaja del 3,5% para ese año y otro 3,5% para el próximo y también por primera vez se consiguió rebajar la plusvalía de un 3%, quedando en un 27% ya propuesto desde el año anterior. Y para las de este año, las ordenanzas de 2019, se mantuvo la reducción del IBI, se igualó la tarifa del IBI con el rústico, que fue un adelanto con el IBI urbano, se igualaron las dos tarifas, y en cuanto al impuesto de vehículos, se rebajó otro 3,5% más un 1,5% que ya añadió Coalición Canaria, por lo tanto se aprobó esa rebaja. En resumen, en apenas 3 años, 2017, 18 y 19, se ha conseguido en la Orotava una reducción de la presión fiscal de más de 1 millón de euros, con todas las propuestas que entre todos los grupos políticos hemos consensuado. Y en esta ocasión, para el año 2020, hemos presentado y también consensuado con el Grupo de Gobierno y a partir de la pasada Comisión de Hacienda, con todos los grupos, las siguientes propuestas. En el IBI, que quede como está, congelado. El IBI, la reducción que proponíamos era el 5%, o sea, la tarifa está en el 0,548 y pensábamos acercarla más a la media de los municipios similares a nuestros, que es un 0,521. Pero en este caso no se llegó a un acuerdo de consenso y se va a quedar congelada para el próximo año. Bueno, pues en cuanto al IBI también propusimos que la bonificación del 25%, que hoy sube al 30% y durante 20 años, a las viviendas que hayan instalado placas solares, se apliquen no solo a viviendas, sino también a cualquier inmueble que instale placas para autoconsumo, tal como recoge el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible de la Orotava. Propuesta que hacemos como enmienda en este mismo pleno, ya que por una mala interpretación no fue incluido en el expediente instruido por renta, aunque ya viene con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y lo acabamos de aprobar ahora. En cuanto al impuesto de vehículos, la reducción que proponemos para el próximo año 2020 es un 5% sobre el valor actual de las cuotas vigentes para todas las potencias y clases de vehículos. Coalición Canaria acepta esta reducción para aplicarla en 2 años, 2020 y 2021, a razón de un 2,5%, cosa que desde nuestro grupo aceptamos. Y por último, la plusvalía, volvemos a proponer rebajar el tipo de gravamen del 27% actual, que ya habíamos logrado, al 25%, y también se ha consensuado esta rebaja. No está de más, para ir finalizando, no está de más recalcar que estas reducciones se han podido conseguir porque la situación financiera municipal era y es propicia. Véase el informe de auditoría de gestión, ejercicio 2018, del Fondo Canario de Financiación Municipal, del que se ha dado cuenta en el punto 4 de este pleno y que acaba de comentar también el concejal de Hacienda, en el que se cumplen todos los indicadores de saneamiento económico y financiero y los de libre disposición. Y también porque se ha ido compensando adecuadamente y más que se podría compensar con nuestro reiterado criterio de ahorro en algunos servicios municipales que se ha puesto de manifiesto en la licitación de algunos de esos contratos. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, esta merma en la recaudación es dinero que el Ayuntamiento deja en manos de los ciudadanos y ciudadanas de la villa para incentivar el ahorro en unos casos y el consumo en otros. Con ello se pretende fomentar el desarrollo económico, lo que nos debe llevar a la creación de puestos de trabajo, a fomentar el empleo, que si siempre es importante, en nuestro municipio debe ser un objetivo absolutamente prioritario, con una tasa de paro cercana al 24%, que entre todos tenemos la obligación de mejorar. Y los mejores instrumentos de los que disponemos, no los únicos, pero los mejores instrumentos de los que disponemos los municipios son las ordenanzas fiscales y el presupuesto municipal del que nos tocará debatir próximamente. Gracias. Muy bien visto, gracias. Sí, Raúl, cuando quiera.
Buenos días. Gracias, señor alcalde. En cuanto al debate de las ordenanzas fiscales para el 2020, queremos comenzar dando las gracias al personal técnico que ha hecho posible que a día de hoy pues tengamos clara cuáles son las perspectivas y desarrollo de estas ordenanzas para ese año. El de las ordenanzas fiscales es, junto al del presupuesto, uno de los debates municipales más importantes del año, ya que afecta sustancialmente a las condiciones de vida de la mayoría social. Desde el año 2015 se han ido haciendo propuestas encaminadas a reducir la presión fiscal sobre la ciudadanía. En esas propuestas hemos participado todas las fuerzas políticas representadas en este consistorio. No vamos a hacer una relación de las que nosotros hemos participado activamente, ya que en gran medida ha habido un consenso y un diálogo durante el mandato anterior y ha ocurrido nuevamente en este año. Está claro que en estas modificaciones que hemos vivido los últimos años, Asamblea por la Orotava se ve reflejada en las mismas. Un año más, desde Asamblea por la Orotava hemos empeñado nuestros esfuerzos en nuevas propuestas sobre las ordenanzas que permitan, primero, mantener los ingresos, segundo, disminuir los gastos y tercero, lograr una mayor redistribución social. No se trata solamente de subir o de bajar impuestos, sino de hacerlos más progresivos para repartir el esfuerzo de forma más equitativa. Como se ha expresado, hemos alcanzado un acuerdo para las ordenanzas fiscales del año 2020, introduciendo bonificaciones y mejoras sociales en muchos impuestos y tasas, destacando las referidas al medio ambiente, ahorro energético y desarrollo de energías limpias, las referidas a la promoción de la emprendeduría, que aquí no nos olvidamos y seguimos pensando en que para el año 2020 tiene que estar el cheque a la emprendeduría activo, el esfuerzo a pequeñas empresas y autónomos. Igualmente se ha trabajado en el IBI y en el llamado impuesto de circulación. Tenemos que hacer una observación aquí. Nosotros lo hemos dicho desde el año 2015. Nosotros no somos partidarios de hacer bajadas generales, en el sentido de que afecte a toda la disponibilidad económica de las familias, sino tiene que ser con más redistributiva. Es verdad que el punto de partida de la presión fiscal de este municipio era muy elevada y ahora, gracias al esfuerzo que se ha realizado por parte de todos los grupos políticos de esta corporación, nos vamos acercando a la media de los municipios canarios. Y por lo tanto, luego al final hablaré de cuáles son algunas sugerencias de cara al futuro. Y por último, también aparecen acciones encaminadas a potenciar la gestión electrónica de los procesos administrativos. Además, también compartimos la preocupación por la falta de publicidad de las bonificaciones, medidas solicitadas desde hace años por nuestro grupo, y la complejidad en la gestión para que de verdad sean efectivas y tengan un resultado visible para la ciudadanía. Estamos hablando de la carta de trámites de impuestos y tasas, sencilla en la web y del ayuntamiento. Nos alegramos que por fin se haya hecho realidad, nos alegramos que hoy hayamos presentado este tríptico que saldrá a la luz próximamente. Sin embargo, hemos de decir que este importante consenso no debe hacernos olvidar que Asamblea por la Orotava ha presentado otras propuestas que no se han contemplado. Ejemplo, bonificaciones para la creación del banco de tierras, bonificaciones a las viviendas para alquiler social, eliminación del mínimo de la tasa de agua, etc. Para nosotros, la buena gestión debe venir del ahorro en los gastos, en los costes de los servicios que ofrecemos. Desde Asamblea por la Orotava lo que planteamos es que siempre no va a ser la ciudadanía la que ha de pagar cada vez más, sino que también sean las empresas concesionarias de los servicios municipales las que participen de las medidas a tomar y rebajen los costes. Nuestra propuesta es que haya una revisión de los contratos con las empresas de servicios, en los que el ayuntamiento plantee una rebaja de costes. Incluso desde intervención, desde hace años, considera necesario hacer las recomendaciones siguientes, entre ellas, la posibilidad de modificar los contratos de varios servicios con el fin de reducir costes sin merma de la calidad de su prestación. Suponen casi el 52% del presupuesto anual de gastos del Ayuntamiento de la Orotava.
lo que equivale a una cantidad superior a los 17 millones de euros. Por ello, y así lo hemos acordado, poner en marcha una mesa de trabajo para con tiempo poder abrir una reflexión y estudio de cómo tener una fiscalidad más solidaria y redistributiva. Algunas de las propuestas de estudio serían estudiar el IBI diferenciado con la intención de mantener la recaudación y poder bonificar a las rentas más bajas con la reducción del tipo de gravamen. Contemplar en los presupuestos del 2020 ayudas a subvencionar el IBI a las familias en riesgo de pobreza o que reciben ayudas de emergencia. La defensa del espacio público y lucha contra su privatización. Proponemos estudiar la ocupación de los espacios públicos que se están ofertando para su uso privativo. Introducir medidas de control y dispositivos de reducción de gasto energético y de agua en las infraestructuras municipales, como medida de ahorro de dinero público y como compromiso con las políticas ecológicas transversales. Ya hemos planteado iniciativas en este sentido. Presentar e informar el proyecto sobre ordenanzas fiscales y precios públicos para 2021 para recoger opiniones y propuestas sobre el mismo para que se pueda elaborar el informe con sus aportaciones a través de una dinámica participativa. Por eso, proponemos por lo tanto un proceso de convocatoria social para elaborar colectivamente nuestras propuestas a tasas e impuestos de cara al 2021. Hablamos mucho de participación ciudadana, todos los partidos, pero hay que predicar con el ejemplo. Exigimos al equipo de gobierno que amplíe los cauces de participación a la hora de elaborar o modificar reglamentos y ordenanzas más allá del trámite de exposición pública que ya contempla la legislación. En definitiva, se trata de recoger las propuestas de la calle, de colectivos organizados que tienen muchas y buenas ideas para la gestión municipal y en este caso para las ordenanzas fiscales. En definitiva, lo que pedimos es que desde el grupo de gobierno siga avanzando en la aplicación de criterios de mayor sensibilidad social en relación con las ordenanzas fiscales, recordando que para la fijación de las tarifas no ha de tenerse solo en cuenta el interés recaudatorio del tributo, sino su finalidad social para el progreso social y económico de nuestra Villa de la Orotava. Muchas gracias. Muy bien, Raúl, gracias. Cuando quieras, Patricia. Sí, sí. Yo solo agradecer al concejal de Hacienda porque fue muy fácil trabajar y aceptar las propuestas del Partido Popular. Bueno, pues yo le doy las gracias a todos porque el trabajo colectivo ha hecho posible una cosa histórica, que los impuestos y las tasas del año 2020 hayan salido con el voto unánime de todas y de todos. Creo que eso es una señal de diálogo político que siempre es bueno. Bueno, pues si dejamos el punto 16 entonces ya, y vamos a la primera moción que me toca defenderla a mí. Punto número 18. Bueno, en los tiempos en los cuales estamos, desgraciadamente, los responsables públicos nos hemos convertido en especialistas en temas de dinero, de cuentas, y han aparecido conceptos nuevos como FEDECAN, como MEDI, como IGIC, que hasta hace unos cuantos años, pues en los plenos se hablaba o se discutía poco sobre eso. Los últimos años, pues, hemos tenido que acentuarlo todo, porque al final son cuantías económicas importantes que afectan al funcionamiento de cualquier pleno, por lo tanto, al funcionamiento que el pueblo tiene. El fin que se trata, y es por lo que viene esto aquí escrito, es una reunión al cual se nos convoca a las alcaldías todas. El presidente del Gobierno de Canarias, hace como 15 días, en nombre de los 88, fuimos a hablar 5 o 6, entre los que fui yo, porque se nos pedía pues una serie de esfuerzos económicos a la FECAN por un lado y a la FECAI por otro. Quiero recordar un hecho histórico, porque fue realmente histórico, una conquista histórica que la municipalidad tuvo en el año 2003, cuando de los fondos, pues el 58% era para la municipalidad y para el Gobierno de Canarias el 42%. Hasta esa fecha no había pasado eso nunca. Han pasado unos cuantos años ya. Pero ha sido una fuente de ingresos
que se ha tenido a lo largo de los 17 últimos años. Se nos pidió varias cosas. Una de ellas, como saben ustedes, va a haber una subida del IGIC del 6,5 al 7%. Que esto pasa porque se bajó en el año 2018 del 7% al 6,5%. Ese bajón de 0,5% a la municipalidad la mató, porque supone una disminución de ingresos importantísima. Pero la FECAN, como siempre, trabajando desde la municipalidad sin sigla política, consiguió que el Gobierno de Canarias nos compensara ese 0,5%. Si no, por ejemplo, aquí hubiéramos tenido una merma de 280 y tantos mil euros, que para las arcas públicas supone una cantidad importante. Ahora lo que se nos pedía era que ese incremento de 0,5% volver al 7% del IGIC que tuvimos en el año 2017, el reparto cambiara y fuera 58% para el Gobierno y para la municipalidad el 42%. Bueno, nosotros, como es normal, los que estábamos ahí, que no éramos sino 5 o 6, no podíamos hablarle en nombre de todos. La FECAN se vio unos cuantos días después y acordó de forma unánime decirle al Gobierno de Canarias que no íbamos a renunciar a la conquista histórica que se había hecho en el año 2003 de tener el 58% de ese 0,5%. Ya sobra que incluso esté aquí escrito porque el Gobierno de Canarias ya nos ha anunciado estos últimos días que renuncia a ese 58% y acepta la decisión final que la FECAN tuvo, unánimemente con los partidos políticos todos. Por lo tanto, es una conquista nuevamente para la municipalidad histórica. Esto hubiera supuesto para el Gobierno de Canarias unos 35 millones de euros en un presupuesto de casi 9.000, que tiene un aumento este año, del 2,5%. Por lo tanto, el punto número 3 que está puesto aquí ya sobra, porque cuando fue esto escrito estábamos todavía en la pelea. Es de justicia decir también aquí que el Gobierno de Canarias se portó en esto elegantemente porque no discutió, aceptó absolutamente la petición que la FECAN hizo de quedarnos con el 58%. Por lo tanto, ese punto ya está también claro. Luego había otro factor importante que era el FEDECAN, que en esta isla, aparte de FEDECAN, que es un fondo, como saben ustedes, creado con el extinto ICTE, como saben ustedes, en el año 2015, otra conquista para Canarias histórica, quedamos exentos de un pago de impuestos, el ICTE, 160 millones de euros aproximadamente. Se constituyó ese fondo, que se llamó así, FEDECAN, 10 años, 160 millones de euros, 1.600 millones de euros, repartidos entre las islas todas. El Gobierno de Canarias nos pide quedarse con 100 millones de euros de ese fondo del año 2019 y con 80 millones de euros del año 2020. Es verdad que ya esto se escapa de las competencias de la FECAN, porque esto está en la FECAI. La FECAN se vio hace 4 días y la FECAI se vio hace como 2. También ese toque quedó un poco turbio porque nos hicieron público allí que la línea 1 y 2 del FEDECAN no se iba a que se tocara nada y la línea número 3, que habla justamente sobre empleo, iba a tener algún cambio. A fecha de hoy no sabemos todavía exactamente el cambio ese cuál es. Pero a nuestro grupo político nos parece no correcto que quiten de ese fondo 100 millones de euros del año 2019 y 80 millones de euros del año 2020. Pero así todo, estaríamos dispuestos a sentarnos a hablar con la opción que se nos dio también de hacer una prórroga de un año más y que el FEDECAN no acabara en el año 2020
2025, sino que se sumará hasta el año 2026. Estamos hablando, insisto, 1.600 millones de euros, de los cuales a esta isla le tocan más de 200 millones de euros cada año. Junto con ese concepto de FEDECAN están los MEDI. Hay 31 MEDI, quiere decir 31 líneas de acción para cada pueblo. En este pueblo, la reforma del Teatro Pobre, por ejemplo, depende de la línea MEDI. La ansiosa obra de las caídas de los patos que empezó ayer, viene con un escudito arriba que pone FEDECAN, porque está financiada por el Cabildo íntegramente con 500 millones de euros del FEDECAN. Obras de carreteras importantes que este pueblo tiene para los próximos años, muchas en plano, muchas con el proyecto hecho, muchas con la ficha financiera puesta, depende del MEDI de los próximos años. A nosotros nos parece arriesgado de repente renunciar a 100 millones de euros en el año 2019 y 80 millones de euros en el año 2020. Y el vicepresidente del gobierno nos dice, y ya veremos cómo vaya el 2021, veremos si a lo mejor tenemos que retocar alguna cantidad más. La experiencia nos dice que cuando algo se toca, no se retoca durante 4 años, sino que queda así. La FECAI la semana pasada dejó el tema un poco, digamos, turbio, porque no se ha pronunciado de una forma exacta sobre esta, pero nosotros sí que pensamos de que por lo menos tenemos que sentarnos a establecer un diálogo, porque el FEDECAN no es de los cabildos, es de todos. Otra cosa que en esta isla hayamos llegado a un acuerdo unánime de los alcaldes, los 31, de firmar un acuerdo para los 10 años próximos. Unánime también. Ahora que no nos traten como actores de segundo orden, donde la FECAI haga lo que ellos quieran y la FECAN que se quede, que la FECAN somos todos los que estamos aquí, a expensas de lo que ellos digan, porque no lo vamos a dejar que eso pase. Porque, lógicamente, hay proyectos que afectan a la municipalidad de este pueblo y de casi todo, que dependerá del fondo FEDECAN y, en este caso, en esta isla, de la línea MEDI de los próximos años. El acuerdo que llegamos con el Cabildo en esta isla fue 80-20, 90-10, 75-25, los nuestros prácticamente son 80-20 todos, que es un excelente acuerdo, Recuerden que la reforma del auditorio va a salir 5 millones de euros, de los cuales pues 4 millones de euros saldrán de esa línea MEDI 2021, pero es que es 2015-2025. Y después, pues bueno, insistimos también, quiero recordar en el punto número 1, que instemos al gobierno de España a que devuelva a Canarias los 900 millones de euros que quedan pendientes, que creo que en el último pleno también vino algo también de eso. Que esto es un acto de simplemente justicia. Algunos de ellos, desgraciadamente, con sentencia también, porque ya no el gobierno este que está ahora, sino que es que el otro que estaba anterior tuvimos que ir a la justicia a pedirle que en carretera nos devuelvan 167 millones de euros por cada año, que lo van a tener que pagar sí o sí, porque es una sentencia firme, no es una cosa opcional, es una sentencia firme. Entonces, hombre, si el gobierno, que parece ser, según nos contaron ahí, no le cuadra 400 millones de euros para el año próximo, me sorprendió luego que subiera un 2,5, quiere decir que los habrán buscado por alguna otra forma. Es verdad que Román, que estaba allí, nos dejó caer también. Yo les estoy contando todo tal y como fue, porque creo que este pleno tiene que saber las cosas como pasan fuera de aquí. Nos dijo, en caso que la FECAN o la FECA indica que no, ya buscaremos otra fórmula, porque yo soy consciente que en un presupuesto de casi 9.000 millones de euros hay posibilidades de reajustar otras partidas. Y por supuesto, ¿cómo no va a haberlas?
en un presupuesto de casi 9.000 millones de euros. A esto hay un error que está puesto aquí, que dice que el superávit del Gobierno de Canarias es de 300 millones de euros. No, es de 900 millones de euros. Al igual que de las 17 comunidades autónomas es la más cumplidora de todas, porque tanto los que estaban como los que están, doy yo, como algo hecho, harán políticas responsables para seguir cumpliendo, como Víctor dijo antes, con todos los parámetros, no con unos cuantos, con todos. Y no son 300 millones de euros. El Gobierno de Canarias tiene en los bancos, esos que hablamos tanto y que voy a hablar yo ahora también de ellos, 900 millones de euros de superávit, sumado a los 1.500 millones de euros que los ayuntamientos tienen en los bancos, también, pues hay más de 2.000 millones de euros de los contribuyentes que están paralizados en los bancos. Cosa que, como ya hemos dicho aquí, exigimos también que el Gobierno de España libere a los cumplidores, que los ayuntamientos son casi todos, de los 88 ayuntamientos de Canarias, salvo 3, todos los demás están saneados, salvo 3, y porque vienen con deuda de hace años, salvo 3, quiere decir, 85 ayuntamientos de Canarias tienen sus cuentas saneadas, no deben nada, no tienen préstamos, y no se les permite gastar 1.500 millones de euros de superávit que están en los bancos. Advierto, además, que aunque no está aquí escrito, lo quiero también dejar claro, que ya los bancos se han acercado al señor concejal que lleva Hacienda a decirle que por dirección del Banco Central, que no sé exactamente quiénes son y me importa poco, nos van a penalizar con un 0,5% de cada tramo de 4 millones de euros de depósitos que tengamos en los bancos. Ni de coña le vamos a permitir a nadie de que eso pase. Y hago público, cualquier entidad bancaria, sea quien sea, quien venga a esta casa a decirnos que nos van a penalizar con los dineros de los contribuyentes en un 0,5%, retiraremos todos los fondos de ese banco isofactamente. Isofactamente. Solamente faltaba, una, tener el dinero en los bancos, custodiado por ellos y, lógicamente, rentabilizándolo. 2, tener, como tenemos aquí nosotros, superávit guardado porque nos obligan a estar de los contribuyentes y que nos diga el banco que nos cobra, que nos penaliza por custodiar los dineros de los contribuyentes, cada tramo de 4 millones de euros, 0,5%. Hagamos cuenta, 20.000 euros de dinero de los contribuyentes que hay que pagárselo a los bancos por el dinero depositado de los contribuyentes. Yo como alcalde no voy a permitir que eso pase. Y si ese ofrecimiento oficioso que se ha hecho hasta ahora se hiciera oficial, oficialmente daré las órdenes al concejal que lleva Hacienda para que retire hasta el último euro de la entidad bancaria que nos penalice con ese 0,5%. Cosa que no está puesto escrito en esto, porque esto fue hecho antes, porque esto ha pasado en estos últimos días. Solamente faltaba eso. Eso no es una operación bancaria, eso es una sinvergüenzada. Y por supuesto que nosotros estamos aquí para defender los intereses públicos, no los de los bancos. Ese es el resumen de la moción. Alguna cosa decae porque el tiempo ya se ha ido hablando y es por el cual nuestro grupo político pide el apoyo de este pleno. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todas y a todos. Bien, en su intervención emotiva, acalorada, más parecida a un meeting que a la defensa de una moción, el alcalde ha introducido elementos nuevos que no venían recogidas en la moción, que, bueno, se pueden debatir. Nosotros valoramos otra vez, como hicimos en el pleno del último mes, que Coalición Canaria vuelva a traer mociones de este calado a este pleno.
cuando durante muchísimos años los grupos de la oposición traíamos mociones de este estilo, se nos reprochaba que quizás no tuviesen el interés o la trascendencia municipal que es la que nos reúne en este salón de pleno. Y sin embargo, vemos que Coalición Canaria se está animando a presentar este tipo de mociones, a debatir cuestiones que se deciden en otros ámbitos, en otras instituciones, pero que luego tienen una trascendencia importante para nuestro municipio. Por tanto, nos alegra mucho que Coalición Canaria, a través de la política de los hechos consumados, reconozca que los grupos de la oposición teníamos razón cuando presentábamos estas mociones. En segundo lugar, entrando ya en detalle de lo que es la moción propiamente en sí, retirada ya el punto 3, entiendo que la retiran. Tenía aquí preparado también una intervención, pero me la voy a ahorrar. Lo que va a ser nuestra posición, atendiendo a los distintos puntos, va a ser la siguiente. La propuesta que se nos ha hecho en el punto número 1 de transferir, exigir o instar al Gobierno de España la transferencia inmediata de esas partidas presupuestarias que aquí han sido calificadas como históricas o de justicia, yo creo que nosotros se ha venido demostrando con los hechos en los últimos tiempos que se está empezando a cumplir. Se está empezando a cumplir porque durante mucho tiempo no solamente se cortaron todo tipo de transferencias económicas a las que teníamos derecho desde esta comunidad autónoma de Canarias, sino que muchas de ellas quedaron prácticamente en cero. En los presupuestos estatales que aprobaban los distintos gobiernos del Partido Popular quedaban en cero. Y sin embargo, con un gobierno en funciones, esas transferencias se han empezado a tramitar, se han empezado a firmar. Y por aquí hemos tenido la visita de distintos ministros y ministras que han venido a dar cumplimiento a lo que estoy diciendo. El convenio de carreteras, por ejemplo, sin ir más lejos. Por tanto, creo que eso ya se está haciendo. No con la velocidad que todos quisiéramos, por supuesto. Como acabo de decir antes, estamos con un gobierno en funciones y con unos presupuestos que han sido prorrogados. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. En segundo lugar, nosotros creemos que esas transferencias que se han firmado hasta la fecha, pudieron haber sido mayores incluso de las que se han firmado. Pero no se aprobaron unos presupuestos para 2019 y se tuvieron que prorrogarlos del año 2018. Y ahí Coalición Canaria no colaboró porque no apoyó esos presupuestos que había presentado este gobierno en funciones. Nosotros esperamos que ahora, con las elecciones ya en las puertas, salga un gobierno, el que la ciudadanía elija, un gobierno fuerte, un gobierno que pueda ya afrontar este tipo de situaciones. Dejemos ya esta situación un poco de inestabilidad que ha estado azotando a nuestro país durante tantos meses y podamos tener un gobierno con el que poder afrontar todas estas cuestiones lo más rápido posible. Por cierto, qué bien hubiese estado que Coalición Canaria, cuando gobernaba el Partido Popular, hubiese elevado la queja y la propuesta tal y como la ha expresado usted, con ese calor, con esa cantidad de emoción que ha puesto, con esa carga de emoción que ha puesto en la defensa de esta moción, porque quizás otro gallo nos cantaría. Con respecto al segundo punto, al de instar al Gobierno de Canarias a que mantenga el reparto de los recursos del FDCAN para ayuntamientos, cabildos y demás, nosotros queremos decir una cosa, vamos a ver. Ustedes lo que están pretendiendo es que el Gobierno de Canarias no mantenga dentro de los presupuestos que se están diseñando 100 millones para el año 2019 y 80 para el año 2020, que permitirían, por un lado, no entrar en un desequilibrio económico para el año próximo, para el año 2019, y por otro lado, que fueran posibles sacar adelante los presupuestos del año 2020. Vamos a ver. Esto ya se ha puesto en práctica en otras ocasiones y al frente del Gobierno de Canarias estaba un presidente de Coalición Canaria, el señor Clavijo. Fue el señor Clavijo quien pidió que los 101 millones de euros que había para el año 2017 del convenio de carreteras pasaran al año siguiente. ¿Y por qué lo hizo? Por los problemas de ejecución que tenía en ese momento el Gobierno de Canarias. Ahora, cuando es el Gobierno de Canarias, el actual Gobierno de Canarias, quien solicita a los cabildos y a los ayuntamientos eso, es decir, aplazar a las siguientes anualidades estas inversiones del FDCAN, pero sin perder ni un solo euro de lo que estaba presupuestado o de lo que estaba consignado, al parecer a Coalición Canaria no le gusta. No le gusta lo que otras veces ha puesto en práctica la propia Coalición Canaria. ¿Para qué? Para adaptarnos a una coyuntura muy concreta, pero donde no se va a perder ni un solo euro de lo que estaba previsto invertir en los municipios, por ejemplo. ¿Y el Gobierno de Canarias hace esta propuesta improvisando? No. ¿El Gobierno de Canarias hace esta propuesta, como ha dicho usted, así de repente para sorprendernos a todos? No. Coalición Canaria, el Partido Socialista que está al frente del Gobierno de Canarias,
ha establecido, ha explicado desde el principio que fue Coalición Canaria quien aprobó, junto con el apoyo del Partido Popular, una reducción del medio punto, que usted ha expresado perfectamente, pasando del 7 al 6,5 en el IJIC, lo que significaría que la Agencia Tributaria Canaria ingresara a finales de 2019 un total de 193 millones de euros menos de lo que estaba presupuestado para ese año. Esa rebaja es lo que suponía, que usted mismo también ha calificado como que fue un verdadero palo a las inversiones en los municipios. Coalición Canaria, al mismo tiempo que rebajaba esos ingresos, no presupuestaba la reducción de la jornada lectiva que se había aprobado para profesores y profesoras y tampoco la reducción horaria del personal sanitario. Es decir, aprobó a las puertas de las elecciones una medida importante, y a mí me afecta, pero como a usted yo lo he escuchado en muchas ocasiones, sin ficha financiera. Y sin ficha financiera no se puede adoptar una medida del calado que tuvo esta reducción de jornada laboral, tanto en el personal educativo como sanitario. ¿Por qué? Porque eso significaría que para el año 2019 se tenían que haber retenido 170 millones de euros para poder pagar esas nóminas, y no estaba ese dinero. Y a su vez se tenía que presupuestar para el año 2020, solo para esos dos conceptos, una cantidad cercana a los 160 millones de euros, que aumentaría el capítulo 1 en esos dos conceptos por esas cantidades. Es decir, lo que está haciendo el Gobierno de Canarias es reservar los recursos suficientes para poder poner en práctica una medida que adoptó el Gobierno de Coalición Canaria. No es una medida del Grupo Socialista, sino de Coalición Canaria cuando estaba al frente del Gobierno y que dejó, como usted suele decir, sin ficha financiera. ¿Y el Gobierno de Canarias para qué quiere este dinero? ¿Lo quiere para improvisar? ¿Lo quiere para...? No, lo quiere para abordar unos presupuestos eminentemente sociales. Lo quiere para abordar inversiones en carreteras, en transporte. Lo quiere para abordar inversiones en sanidad pública, en educación, en dependencia. Sabemos todos cómo nos hemos encontrado la situación en muchas de estas áreas. El otro día escuchaba a un miembro del Gobierno, y no de segundo orden, como usted suele decir, hablando de la tristeza que le causó encontrarse con más de 5.000 expedientes encerrados en un almacén de personas dependientes que llevan muchos años esperando por estas ayudas. A todo eso hay que hacerle frente y para eso hace falta recursos. Los recursos que está solicitando el Gobierno de Canarias modificando estas inversiones del FDCAN se están haciendo con una finalidad muy concreta. Y se está haciendo sin que ni los ayuntamientos ni los cabildos, porque se les está asegurando, pierdan un solo euro de inversión en los próximos años. Pero haciendo un ajuste que en otras ocasiones lo ha hecho la propia Coalición Canaria. Por eso nosotros no podemos apoyar esta moción y vamos a seguir apostando para que dentro de la Federación Canaria de Municipios, dentro de la Federación Canaria de Cabildos y en el propio Parlamento de Canarias se consignen los consensos, los acuerdos que sean necesarios para posibilitar que en todos aquellos rankings donde Canarias presenta una situación negativa podamos ir subiendo, digamos, en ese ranking y podamos llevar hasta nuestros ciudadanos una mayor y mejor calidad de vida. Muchas gracias. Muy bien. Solamente quiero rectificarte en una cosa. Yo mantengo el punto 3. No, vamos a ver, decae oficiosamente, pero hasta que el Parlamento de Canarias apruebe el presupuesto próximo, nuestro grupo político mantiene el punto número 3. Que quiere decir 58% como está puesto y 42% por si acaso. Bien. Bien. Está en su derecho, yo lo había entendido mal. No. Nosotros vamos entonces a votar en contra de los tres puntos, creo que lo hemos empezado. Sí, claro. Y entonces con respecto a ese apartado que ustedes mantienen, bueno, yo creo que ha habido también unas declaraciones por parte de la FECAI, donde dice que se está en la línea del consenso, de buscar los acuerdos, y que por tanto yo creo que está en vías de solución. Vale. Sí, cuando quieras, Raúl. Gracias, señor alcalde. Bien, desde una visión municipalista, de un grupo municipalista, nosotros queremos evitar el y tú más. Parece ser que el gobierno anterior, todas las propuestas que nos llegaban a esta corporación, todas eran fiables, todas habían que seguir, eran estupendas y ahora, con el cambio de gobierno, parece ser que hay que poner en cuestión. Yo creo que estas mociones, tanto la de Coalición Canaria y el Partido Popular, son dos mociones
que superan el ámbito municipal. Es verdad que tenemos que tratar estos aspectos también, no los rehuimos, pero que a nosotros nos interesa, a nuestro grupo les interesan otras cosas. Les interesa el punto número 16, el de las ordenanzas fiscales que hemos aprobado, porque esas son las acciones del día a día. Nosotros, por la información que hemos recibido, todo este tema del IJIC y del FEDECAN, pues parte de un hecho real, que cuando se están gestionando las cuentas para el 2020, ocurre que el gobierno anterior, con la bajada de impuestos y a la vez de el compromiso de gastos que se hizo sin tener una ficha financiera, sin saber de dónde iba a salir el dinero, ha creado un déficit. Nosotros lo tenemos claro. Nosotros no vamos a entrar en la pelea si debe estar en el FEDECAN, si debe estar en el gobierno autonómico. Nosotros lo que queremos es que se implementen las políticas sociales de ayuda a la sanidad, a la educación, a las políticas sociales. Y parece ser que ese es el objetivo que se ha marcado el nuevo gobierno. Y además que estamos hablando en algunos casos, parece que se ha obviado el debate sobre el IJIC, en lo que nosotros tenemos opinión. Nosotros pensamos sobre esto, y lo pensábamos decir, que las reformas fiscales deben, lo creemos firmemente, basarse en los impuestos directos, por ser progresivos, y no en subidas regresivas de los impuestos indirectos, como el IJIC, como planteaba el gobierno de Canarias. Nosotros no somos partidarios de estas cuestiones. ¿Qué es lo que ocurre? Que el IJIC se bajó un 0,5 en el año 2018, como bien se decía aquí, por una oportunidad que se veía de compromiso y acuerdos con el Partido Popular, pero que ha sido tremendamente negativo y no, digamos, ha significado una mejora para la ciudadanía canaria, todo lo contrario. Es cierto que hay un rechazo y parece ser que el gobierno de Canarias, tal como se ha anunciado aquí, ha llegado a un acuerdo de mantener la situación como estaba anteriormente. Bien, nosotros, en cualquier caso, lo que defendemos, y vamos un poquito más allá, como ha hecho el señor alcalde, poniendo cosas que no estaban en principio en la moción, creemos que deberíamos tener otra mirada, en el sentido de que en el diálogo con el gobierno central somos partidarios de arrancar una negociación para un nuevo sistema de financiación autonómica y que el Estado debe permitir a Canarias gastar ese superávit del que hablaban en torno a si son 500, si son 900, parece que son más cercanos a los 900 que a los 300 o 500. Por lo tanto, digamos que, ¿qué ocurre con el FEDECAN? El FEDECAN, pensamos nosotros, como se ha hecho a lo mejor en otras ocasiones, el gobierno de Paulino Rivero aprobó y autorizó durante 4 años la subida de medio punto del IJIC. En este caso estamos hablando de una medida coyuntural. Estamos hablando de un reparto del 58-42. Pero es que lo importante es a qué va destinado ese 58 y 42, ese 100%. Eso es lo que nos debe interesar a nosotros y mantenerse. No nos importa tanto si está directamente esos millones en el FEDECAN o están en el gobierno autonómico. Nosotros pensamos que la solución a toda esta cuestión es que estos presupuestos, desde el gobierno y que se anuncian, que intentan paliar la situación a la que se enfrentan las islas, con altas tasas de desempleo, pobreza y exclusión social, a lo que se suman las escasas pensiones no contributivas y el alto coste de vida. Hay que decir que el anuncio, y nos parece bien, incluso insuficiente, es que se va a destinar un incremento de un 11,7 para las políticas sociales. Eso es lo verdaderamente importante, porque seguimos con unas tasas de pobreza muy altas, con 700.000 personas al borde de exclusión social y con más de 200.000 parados, el 21% de la población, que aquí
está en el 23,05% con 4.362 parados. La solución, insisto, está en la modificación, como se decía, de la regla de gasto y estabilidad presupuestaria contemplada en la Ley Orgánica del 2 del 12 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Pues ¿para qué? Pues ¿para qué sirve tener año tras año superávit y remanente cuando la situación social de nuestro municipio necesita de mayores inversiones y gasto social? Como se decía, unos 1.500 millones en los bancos. ¿Están contentos los gestores de la banca? Pero triste la ciudadanía que no puede revertir. Nosotros pensamos y creemos que estas mociones no tenían que haber venido aún aquí. Están las negociaciones, se están rectificando, aquí mismo se está diciendo y se ha hecho que en los próximos días y semanas puede haber modificación de todos estos hechos, por lo tanto rechazamos la moción. Muy bien, Raúl, gracias. Sí, Patricia. Señor alcalde, apoyamos la moción porque es la misma que hemos propuesto nosotros. Sí, comentar que recortar los presupuestos al Cabildo y a los ayuntamientos por promesas electorales no funciona, y subir los impuestos en vez de bajarlos destruye el empleo y lo que hace que la economía no funcione. Nada más. Bien, bueno, como no voy a entrar en ningún segundo turno porque estaríamos durante muchas horas aquí, en otros foros, si nos toca coincidir en el tiempo, pues podremos entrar. Entiendo que la moción queda aprobada con los votos nuestros y con la parte del grupo mixto del PP. Voto el PSOE en contra y Asamblea en contra. Vale, gracias. Pasamos a la moción número 19, que la damos por ya vista porque era una, ¿no? Sí. La misma. Pasamos a la moción del PSOE sobre Involcan, correspondiente al punto número 20. Sí, igual. Sí, sí. No, se suma, sí, a lo mismo. El número 20. ¿Quién va a ser el portavoz? Manuel. Muchas gracias de nuevo. Vamos a defender una moción que era difícil, digamos, hacer una exposición de motivos muy al detalle porque hubiese sido enorme, y la quisimos reducir al máximo porque lo que tratamos de defender es algo que creemos que es sencillo, pero que sin embargo tiene una trascendencia importante para este pueblo. Estamos hablando del Instituto de Vulcanología, Involcan, el Instituto Vulcanológico de Canarias, que ahora mismo se encuentra en una situación pues, de inestabilidad, puesto que no tiene una sede concreta donde poder desarrollar su interesante y su atractiva actividad, ¿no? Hace poco en este municipio tuvimos la oportunidad de disfrutar de un precioso documental realizado sobre el Parque Nacional del Teide, sobre el Teide en concreto, impulsado por Involcan, el Teide, el gigante dormido, si no me equivoco, don Luis, usted estuvo promoviendo dicha actividad. Y tuvimos la oportunidad de hablar con miembros de Involcan y nos hicieron saber, nos dieron a conocer cuál era la situación del trabajo que estaban desarrollando y qué es lo que había pasado en estos últimos años para llegar a la situación en la que se encuentran. Es decir, un instituto de una tremenda repercusión internacional, puesto que estamos hablando de uno de los institutos sobre vulcanología más importantes del mundo, que realiza su actividad en una de las zonas pues, más interesantes para ello, pero que sin embargo adolece de un centro estable donde poder desarrollar, como digo, ese trabajo. El enfoque que nosotros queríamos darle a esta moción es un enfoque municipalista, en el sentido de que entendemos, creemos que es importante, que es interesante que la Orotava cuente con un instituto de investigación de esta envergadura, de esta trascendencia. En primer lugar, porque en toda la comarca norte creo que no hay institutos como este, y en segundo lugar porque creo que la Orotava se vería prestigiada por disponer en su suelo de unas instalaciones donde el Instituto Vulcanológico de Canarias pudiese desarrollar toda su actividad. Yo creo que tiene esa perspectiva, digamos, estratégica, porque allí donde haya un congreso, allí donde se publique un artículo en las revistas científicas especializadas y lo firme alguno de los investigadores o investigadoras de este instituto, va a llevar aparejada el nombre de la Orotava. Y nosotros creemos que es una oportunidad interesante para que el norte entero, y la Orotava en concreto, empiece a ocupar un espacio, el espacio que le corresponde en cuanto a este tipo de actividades y este tipo de instituciones, si se logran instalar en nuestro municipio.
Somos Ciudad para la Ciencia, acogemos una semana sobre la ciencia, tenemos una fundación de historia de la ciencia, necesitaríamos de un instituto de investigación sobre volcanes y más en el municipio donde está el Teide, el volcán de la década, tal y como fue así declarado por la Asociación Internacional de Vulcanología y Química del Interior de la Tierra. Nuestra moción es una moción que tiene 2 puntos. Dice que el Ayuntamiento de La Orotava pondrá a disposición del Instituto Vulcanológico de Canarias, Involcán, un inmueble municipal como sede oficial de dicho instituto de investigación. Y en segundo lugar, para la adecuación del inmueble a las tareas de dicho instituto, se solicitarán las ayudas económicas necesarias a otras instituciones insulares, regionales, nacionales e internacionales, porque sabemos que es una inversión que seguramente tendrá que ser abordada por muchas instituciones. Pero que La Orotava tiene que pelear para que se consiga que por una vez el instituto cuente con unas instalaciones donde poder desarrollar su trabajo y que ese municipio sea el nuestro, donde está ubicado el Teide, y que tenga una repercusión que trascienda mucho más allá de las fronteras de nuestro municipio. Esa era nuestra intención. Sabemos que hará falta reunirnos con Involcán, conocer con exactitud cuáles son pues, las características de este inmueble, sus dimensiones y demás, pero creemos que es interesante que empecemos a pelear por cuestiones como esta, porque, como digo, realzan nuestro nombre, el nombre del municipio, y atrae en sí una serie de actividades que luego tienen repercusión en otros sectores. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Luis. Gracias, alcalde. Buenos días a todos y a todas. Bueno, decir que estamos totalmente de acuerdo con que el Instituto Vulcanológico de Canarias pueda tener la sede aquí en La Orotava, pero obviamente proponemos de que se remita a la Oficina Técnica Municipal y al área de patrimonio si hay alguna instalación municipal susceptible de que pueda albergar este tipo de instalaciones. Y como bien dice Manolo, tiene una serie de características Involcán, las instalaciones, que sí deberíamos tener una reunión con el propio director, Nemesio Pérez, y saber en concreto a qué nos atenemos, ¿no? En ese sentido, sí propongo que aprobar la moción, pero sí que se remita a la comisión pertinente para tratar este tema, y que sea la oficina técnica que decida si hay alguna instalación municipal que tenga cualidades para albergar esta instalación. Bien, Luis, gracias. Raúl. Gracias, señor alcalde. Nuestro grupo Asamblea por La Orotava está a favor de esta moción, y además consideramos, tal como se ha dicho, que hay que descentralizar lo que son fundaciones, lo que son institutos de estudio. Así este municipio ha crecido, por ejemplo, con la potenciación, apoyo que ha tenido desde esta corporación Fundoro, por ejemplo, ¿no? En el ámbito de la ciencia. Debemos mirar más allá a las artes, por ejemplo, tal como se ha estado planteando en alguna ocasión aquí, y también, ¿por qué no?, estando en el Valle de La Orotava, estando donde está el Parque Nacional, donde está el Teide, pues ser sede de un instituto tan valioso para este tema. Y repito, porque a veces hay que decir que del Puente de Hierro para acá debemos tener esas instituciones que siempre tienden a centralizarse en las grandes ciudades o en la capitalidad. Por lo tanto, todo nuestro apoyo. Además, pensamos que habrá un interés por parte de este instituto de que pueda optar aquí. Habrá que contar con su voluntad, y estamos también de acuerdo que esto debe llevar emparejado una ayuda, un estudio para hacerlo posible. Inmuebles creo que hay y se podrían encontrar. Gracias. Muy bien, Raúl, gracias. Sí, Patricia. Sí, así es. Sí. Gracias. Yo quiero agradecer el apoyo de todos los grupos. Creo que hemos entendido cuál era la filosofía última de esta moción, ¿no?
Yo creo que se nos brinda una oportunidad que puede ser histórica y que hay que aprovecharla porque va a repercutir positivamente en nuestro municipio, en el futuro de nuestro municipio. Como dije antes, va a prestigiar muchas de las actividades que aquí se realizan y va a generar también riqueza, va a generar actividad en otros sectores cuando tengamos este instituto aquí en La Orotava. Es una vieja aspiración, yo sé que no es solamente nuestra, yo escuché hablar incluso al anterior alcalde, el señor Valencia, también solicitando este centro de investigación aquí en La Orotava, y sé que el alcalde actual ha tenido alguna reunión también con miembros de Involcan, también preocupándose por esta situación. Por eso yo creo que si todos empujamos, si todos le ponemos un poquito de cariño en esa comisión a la que se va a remitir, don Luis, esta propuesta, y entre todos hacemos el esfuerzo necesario, yo creo que al final va a repercutir en beneficio de todos, como dije antes. Muchas gracias. Muy bien, pues queda la moción aprobada con el voto unánime de todas las fuerzas políticas. Como antes dije, queda nula la moción 21, que corresponde al punto número 21, y pasamos a la última moción presentada por Asamblea sobre medidas prácticas y concienciación sobre el uso de los plásticos. Evidentemente intentaré simplificar al máximo los 6 folios para no aburrir, pero sí destacar algunos de los elementos que en la exposición de motivos se dice. Nuestra intención, y lo digo de entrada, es que tomemos un acuerdo conjunto, por unanimidad institucional, de poner sobre la mesa el problema medioambiental, el problema de los plásticos y su uso, ¿no? Y que visibilicemos ante la ciudadanía de La Orotava que esta corporación está dispuesta a emprender un camino y encabezar el movimiento, ¿por qué no?, en Canarias sobre todos estos elementos. Digamos que los plásticos aparecieron hace aproximadamente unos 100 años y la verdad que se consideró como un gran invento del ser humano y que ha contribuido a mejorar nuestra vida. No sé si está fallando, ¿no? Sí, no, suena. Bien. Digamos que, aparte de la historia, que no nos vamos a... es un problema ambiental de gran magnitud. El ciclo de fabricación, uso, reciclado del plástico, la creciente demanda y la irracionalidad de su empleo hacen que cada año entren nuevos plásticos al circuito. Por otro lado, hay una alarma medioambiental, ya que el 90% del plástico que se produce en todo el globo viene de pozos vírgenes del petróleo. Por lo tanto, es una fuente de contaminación adicional que afecta directamente al cambio climático. ¿Qué decir de los microplásticos? La sopa lo tenemos y es un problema que se hace colosal en la actualidad. Así lo certifican estudios prestigiosos que deben hacernos reflexionar. Pero es que no solo es un problema medioambiental, también lo es de tipo económico. El problema también tiene importantes derivadas económicas, tal y como lo refleja un estudio del World Economic Forum, según el cual se desecha el 95% de los plásticos que usamos durante un periodo de tiempo corto, lo cual afecta al medio ambiente y además hace que no se aproveche una oportunidad de mercado que se estima en más de 68.000 millones de euros. Estamos hablando de que las empresas se gastan 34.000 millones de euros anuales en fabricar materiales contaminantes. Hemos pasado a usar bolsas reutilizables, pero seguimos encontrando plásticos en bandejas con alimentos, cajas de productos, botellas, bolsas, etc. Y solo un 14% de esos plásticos son reciclables al día de hoy. Siempre habrá desechos fruto del uso de los plásticos, pero en el modelo de una economía circular que se beneficie de un proceso de uso y reciclaje de los plásticos, se reduciría el efecto perverso de estos desechos. Se invertiría en plantas que reciclen esos plásticos, transformándolos en sus materias primas para usos como el enriquecimiento del suelo agrario, y los fabricantes y diseñadores se asegurarían de que el empaquetado y los materiales se puedan reciclar y reutilizar fácilmente. Hoy en día, más de la mitad de todos los envases plásticos
no se pueden reciclar. El reciclado de plástico se inicia en la década de los 80 y en la actualidad se calcula que globalmente solo el 9% de los residuos de plástico pasan por este proceso. ¿Pero es posible solucionar el problema? Pensamos que países como Francia, Irlanda, Dinamarca, Italia han tomado la delantera y están tomando muchas medidas que pueden ser seguidas por los diferentes países. El Estado español, hay que decir, que son limitados hasta el momento a obedecer los mínimos impuestos por la Unión Europea, pero ha establecido que para el 2021 la prohibición de cubiertos, platos, vasos, pajitas y tazas de plástico lleguen a su fin. Hay que decir que Europa genera 25,8 millones de toneladas de residuos plásticos y menos del 30% termina siendo reciclado. Se calcula que 500.000 de toneladas de plástico termina en el océano cada año y representa el 85% de la basura marina. Una situación que necesita de una acción conjunta de todos los Estados. Y así se ha previsto desde la Unión Europea que se acabe y se prohíban los 10 plásticos de un solo uso más. Estamos hablando de cubiertos y platos, bastoncillos y algodón de vasos, recipientes alimentarios, botellas de bebidas, bolsas ligeras, toallitas y compresas, envases y envoltorios, recipientes de bebidas, tapas y tapones y colillas de cigarros, muy peligrosas. Pasos al frente. En el Estado español, las Baleares, Comunidad Valenciana, también Navarra son ejemplos a seguir. Y digamos que proponemos que hay que prevenir la generación de residuos, mejorar su gestión, avanzar en la economía circular y profundizar en la lucha contra el cambio climático. Y en Canarias, ¿qué es lo que está ocurriendo? En Canarias ya vemos que algunos municipios tienen ejemplos de buenas prácticas. Solo destacar uno. La pasada o la última romería que se realizó en el municipio de Barlovento contó con una ayuda municipal para que evitar el plástico en todo ello. Fue un auténtico éxito. Es verdad que estamos hablando de un municipio pequeño y puso a disposición de todas las carretas y todos los participantes de platos, de vasos y de todos aquellos elementos de envases para que al final de la romería sea y fuera una romería limpia, verde y saludable. Es un problema que debe atajarse desde lo local, en los mercados, comercio de cercanía y fiestas. Está claro que la guerra contra el plástico ha comenzado y marcará gran parte de la agenda ambiental de estos años. Europa ya no se puede apartar un milímetro a la hora de tomar medidas y decisiones hacia una economía circular para los próximos decenios, que apueste además de por medidas legales por una inversión en soluciones innovadoras que garanticen un futuro sin plástico. Si contextualizamos en nuestro municipio, contamos con un territorio donde con una enorme biodiversidad, pero que tenemos una serie de sectores, como puede ser en la costa el cultivo del plátano, donde la utilización del plástico, aunque hay una sensibilidad para superar, crea y genera unos desechos y está preocupando al sector. También en la zona de la costa y en la pesca están preocupados por la aparición cada vez mayor de estos residuos y tenemos un gran parque industrial comercial que genera toneladas de plástico al año. Por lo tanto, queremos hacer el siguiente texto de moción. Primero, el Ayuntamiento de La Orotava pondrá en marcha, conjuntamente con los comercios locales y sus asociaciones, campañas de concienciación dirigidas a la ciudadanía con el objetivo de promover la merma de uso de bolsas plásticas de un solo uso y no biodegradables en el término municipal. En el marco de esta iniciativa, el Ayuntamiento de La Orotava remitirá circulares informativas a las asociaciones de comerciantes y a las grandes superficies ubicadas en nuestro municipio y mantendrá reuniones periódicas para sensibilizar sobre la conveniencia de eliminar embalajes innecesarios y reducir al máximo los plásticos.
También se fomentarán públicamente las tiendas de reparabilidad, los comercios de segunda mano, así como los establecimientos que eliminen el uso innecesario de envases, como forma de generar empleabilidad en la economía circular. Segundo, el Ayuntamiento de La Orotava se compromete a poner en marcha medidas inmediatas de reducción de residuos plásticos en todos los actos públicos que organice o patrocine, conciertos, ferias, congresos, reuniones, etcétera, y que se desarrollen en los espacios públicos e instalaciones municipales. El objetivo a largo plazo será conseguir actos públicos de plástico cero, adquiriendo el compromiso de convertirnos en un municipio sin plásticos de un solo uso. Tercero, el Ayuntamiento de La Orotava adquiere el compromiso de sumarse a la decisión de la Comisión Europea y eliminar de inmediato todos los vasos de plástico desechables colocados en fuentes de agua y máquinas expendedoras de todos sus edificios públicos. Utilizar bolsas biodegradables o reutilizables en sus instalaciones. Instalar mini contenedores de reciclaje para papel y plástico en todas sus dependencias. No utilizar en las actividades que promueva, incluyendo reuniones de todo tipo, agua embotellada en envases individuales fabricados con plástico y en todo caso disponer de botellas de agua en depósitos a granel fabricados en vidrio reutilizable. Cuarto, instar a los gobiernos de Canarias y del Estado a la toma de iniciativas legislativas tendentes a prohibir el uso, comercialización, importación y exportación de utensilios de un solo uso, como platos, vasos, copas, tazas, cubiertos y pajitas desechables, diseñados para su retirada después de un solo uso, íntegramente fabricados en cualquier variedad de plástico. Quinto, instar al Parlamento de Canarias a la aprobación de medidas legislativas tendentes a la aplicación de un impuesto verde que grave la bolsa de plástico de un solo uso y a promover políticas de sensibilización y concienciación social en todo el archipiélago. De hecho, ya se hace y hay un cargo y se dice que se cobren las bolsas en los comercios. Sexto, desarrollar campañas municipales de concienciación sobre un consumo más sostenible y una gestión de los residuos más eficiente, con exposiciones de fotografías itinerantes de la situación de degradación de nuestros océanos, la isla de plástico y actividades periódicas de recogida y limpieza de nuestras costas, en la que participen los más jóvenes y los colectivos de la tercera edad, compartir experiencias. Especialmente promover acuerdos con organizaciones ambientalistas y asociaciones locales que participen en charlas y actividades en centros educativos de primaria, secundaria del municipio. Educar a las futuras generaciones es clave para parar el desastre al que nos encaminamos y en este campo de experiencia de nuestros mayores que vivieron un mundo sin plástico puede ser formidable. Séptimo, instar al Cabildo de Tenerife a lanzar medidas similares a las que se incluyen en esta moción para aplicarlas en el conjunto de la isla. Todo esto es un proceso y así lo planteamos. Gracias. Hola, Raúl, gracias. Gracias. Bueno, decir que estamos de acuerdo con el texto de la moción. Sí me gustaría hacer un par de consideraciones en algunos de los puntos. En el punto 1 del texto de la moción, decir que se ha realizado en el pasado y recientemente campañas con los comercios de diferentes concejalías. Sí me gustaría recordar el proyecto Oreca, que se realizó este ayuntamiento conjuntamente con Ecoembes, donde se iba comercio por comercio, dando pequeños contenedores de plástico y de vidrio, ¿no? Si bien, obviamente, nos comprometemos a que las nuevas campañas sean más continuistas en el tiempo y permanentes, ¿no? Y por supuesto haremos partícipes de dichas campañas a lo que son las asociaciones de comerciantes. En cuanto al punto 2, este grupo de gobierno trabajará desde la Consejería de Medio Ambiente, coordinando las concejalías en crear unas directrices comunes y de mínimos tanto a corto, medio y largo plazo. La idea es comenzar con un diagnóstico de situación, unas medidas a tomar y la realización de un protocolo de actuación. Este trabajo se puede hacer desde el propio Centro de Educación Ambiental Municipal. En cuanto al punto 3, hay compromisos que se están llevando a cabo desde hace años, como la utilización de bolsas ecológicas, la instalación de mini contenedores de reciclaje de papel y plástico, entre otros contenedores, dentro de las instalaciones municipales, además de la paulatina eliminación de botellas de plástico, sustituyéndolas por botellas de vidrio en los actos municipales, a raíz de una moción que creo que presentaron ustedes. Destacar también la labor que se hace del propio Centro de Educación Ambiental Municipal, desde hace muchos años dentro del programa de actividades escolares,
en cuanto a la problemática de los plásticos, tanto en el mar como en la tierra, con todos los centros educativos públicos del municipio, del cual se benefician unos 3.500 alumnos. Sí me gustaría recordar en el punto 4 que el Gobierno de Canarias presentó a principios de este año un avance de borrador sobre la reducción y eliminación de los plásticos de un solo uso en todos los ámbitos de la sociedad canaria y del que esperemos tengamos prontas noticias. Con todo ello, pues estamos de acuerdo con el texto de la moción, comprometiéndonos a tener una campaña municipal integral y potente sobre los plásticos en el próximo año. Gracias. Bien, Luis, gracias. Manolo. Nosotros también vamos a votar a favor de la moción. Está en la línea de otras aprobadas en plenos anteriores, el Pacto de los Alcaldes y otras... Emergencia climática. Otras iniciativas que hemos firmado entre muchos municipios. Votamos a favor. Gracias, Manolo. Sí, Patricia. A favor. También, vale, pues queda la moción aprobada unánimemente. Bueno, A todos los grupos por el apoyo. vale. Bueno, pasamos al capítulo de ruegos y de las preguntas, que en principio hay 6. Si les parece, las preguntas 23 y 28 es una. Digo, para no contestar doble, ¿no? Entonces, no sé si lo hace solamente un grupo, porque como la pregunta 23 habla sobre la escuela infantil, la pregunta 28 habla también sobre eso, pues... sí, eso. Pero quiero decir que vamos a contestar de forma que juntos, porque es un mismo asunto. ¿Quién va a ser la portavoz tú? Elena. Hola, buenos días a todas las personas aquí presentes. Desde el Grupo Municipal Socialista, la pregunta que queremos realizar va en función de la Escuela Municipal Infantil Astrofísica Irene González Hernández. Desde el principio de este mes de octubre de 2019, las madres y padres de las niñas y niños matriculados y matriculadas en esta Escuela Infantil Municipal Astrofísica Irene González Hernández vienen manifestando su disconformidad con lo que denominan el mal funcionamiento y la mala gestión que de dicha Escuela Municipal Infantil está realizando Mensajeros de la Paz. Las madres y padres han denunciado a través de las redes sociales y por medio de un escrito que dicha empresa adjudicataria no cumple ni con los servicios ofertados, ni con las contrataciones de los y las profesionales y tampoco con el mantenimiento de las instalaciones. Además, se han sentido desinformados por parte de Mensajeros de la Paz y desatendidos por parte también de la Administración Pública Local, ante las últimas decisiones adoptadas en la gestión del centro que afectan directamente a los niños y niñas allí matriculados. Desde el Grupo Municipal Socialista se pregunta, ¿ha tenido noticia el Grupo de Gobierno sobre estas quejas? ¿Ha recibido el Grupo de Gobierno a las familias afectadas? ¿Y adoptará algún tipo de medida el Grupo de Gobierno en relación al funcionamiento y gestión de la Escuela Municipal Infantil Astrofísica Irene González Hernández? ¿Va a exigir el Grupo de Gobierno responsabilidades a Mensajeros de la Paz? Y, por último, ¿va a realizar el Grupo de Gobierno las inspecciones correspondientes en dicha escuela infantil? Bien, Elena. Muchas gracias. Si te parece, léela también y así ya hacemos una contestación única. Sí, bueno, no vamos a repetir mucho más. Está claro que hay un malestar por parte de los padres y madres de los menores que van a la escuela infantil. Esto viene pasando, como bien dice Elena, desde hace un mes. Lo que nos han manifestado es que se sienten abandonadas. Es verdad que tuvieron una reunión con la Dirección de Mensajeros de la Paz, pero no se quedaron para nada contentos con las respuestas que se le dieron en esa reunión y han comentado que sienten un poco de despreocupación por parte del organismo municipal y, por tanto, pues las preguntas que nosotras traemos están dirigidas un poco también a lo que comentaba Elena. Queríamos saber si existe un técnico o una técnica municipal responsable del seguimiento y de dar instrucciones a la dirección de la Escuela Infantil Municipal, como se indica en el apartado 8.1.3 de las prescripciones técnicas, y si existe algún tipo de protocolo de actuación para estos casos. ¿Sigo leyendo las preguntas? Sí. Si existen informes municipales sobre el cumplimiento de ese contrato,
Y la última pregunta viene encaminada a cómo piensa actuar el Gobierno para el cumplimiento de este contrato que está firmado con Mensajeros de la Paz. Vale, pues vamos a hacer una contestación única a las cuestiones todas que acaban de ustedes plantear. Cuando quieras, Belén. Buenos días a todos y a todas. Pues se ha procedido por parte del área de bienestar social a la apertura del expediente contradictorio a raíz del escrito recibido por 9 padres y madres que lo firman. Si bien las diversas y continuas visitas a las instalaciones que se ha comprobado no solo por la política responsable del área, que continuamente se reúne con las direcciones y responsables concesionarios, sino por el personal técnico cualificado del área, que recordemos que el área de bienestar social es el área encargada de la protección del menor, que los niños y niñas que se encuentran en las escuelas infantiles están siendo su atención correcta. Las técnicas y políticas responsables han estado en diversos momentos, en la hora de la comida, en la hora de entrega a los padres y madres, además sin avisar a la escuela infantil. Además lo hacemos así para que no estén preparados. Si no llegamos, tocamos y entramos. Lo digo para que no quede duda de que no llevamos un registro de visitas ni estamos al tanto de lo que sucede. Asimismo, se ha solicitado a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias aclaración al respecto al decreto 201 del 2008, de 30 de septiembre, donde se aclaren las ratios, el personal obligatorio y sus perfiles, o sea, las titulaciones correspondientes que deben tener las personas que están en las escuelas infantiles. Aun sabiendo que el decreto en el título segundo, capítulo primero, artículo 11.1, establece el mínimo de aulas que deben haber en las escuelas infantiles. En el capítulo tercero, artículo 15, el calendario y horario escolar, donde dice que con carácter general, independientemente del horario establecido, la atención educativa de 0 a 3 estará limitada a un máximo de 8 horas diarias. Artículo 16.1, la atención educativa directa a los niños y niñas del primer ciclo de educación infantil correrá a cargo de profesionales que posean el título de maestro con la especialización en educación infantil o título de grado equivalente. Entonces nos encontramos que en la escuela infantil, que es situada en la vía arriba, Astrofísica Irene González Hernández, tiene en la dirección una titulada maestra especialista en educación infantil que además está a tiempo completo y realiza labores en el aula y el comedor y de apoyo necesario. 6 técnicas en educación infantil, cada una por aula que hay, una persona ayudante de cocina y 2 personas de limpieza. Si bien también en la Escuela Infantil del Mayorazgo, Elisa González del Chávez, tiene dentro de su personal la dirección, una titulada en pedagoga, tiene además educadores infantiles, tiene 6, una por cada aula donde están los niños y las niñas, tiene un ayudante de cocina y 2 personas de limpieza y un conserje. En el artículo 17.2, el número máximo de niños y niñas por grupo será los de menores de 1 año, de 8 cada aula, de 1 a 2, 13 y de 2 a 3, 18, siendo la de la escuela infantil de la Villa Arriba, a datos del día de hoy, saben que la escuela infantil consta de 109 plazas que se oferta, de las cuales están ocupadas 74 y tienen 2 aulas para bebés de 0 a 1, 3 aulas de 1 a 2 y 3 aulas de 2 a 3, de las cuales de 0 a 1 solo hay una ocupada con 7 niños y niñas, de 1 a 2 hay 2 aulas ocupadas, una de ellas con 9 niños y niñas y otra con 11 niños y niñas. Y hay 3 aulas de 2 a 3 ocupadas, 2 de ellas con 16 niños y niñas en cada una de ellas y una aula con 15. La de Elisa González de Chávez tiene de 0 a 1 2 aulas de 8 niños y niñas cada una, de 1 a 2 un aula solo de las 2 que tiene ocupadas con 13 niños y niñas. Y después tiene también las 3 últimas aulas de 2 a 3, que tiene 2 aulas con 18 niños y niñas y una con 16, siendo esta una aula mixta autorizada por la Consejería de Educación, que es la competente en esta materia, ¿de acuerdo? Del Gobierno de Canarias. Estas autorizaciones no las da el Ayuntamiento, que no es competente, las da la Consejería de Educación.
Y decirles que esta concejala, ayer en la Secretaría de la Alcaldía me pasa que hay una madre que quiere hablar, me resulta ser la madre del escrito presentado, de los 9 padres y madres, se recibirán mañana, y otra madre independiente que no está aquí además en este escrito, ha solicitado también cita conmigo, que ya desde la semana pasada se le puso cita día y hora. O sea que los padres y madres no se le han atendido, no por nada, sino que no habían pedido cita, ¿vale? La escuela infantil, la concesionaria ha mantenido en todo momento a este ayuntamiento, a esta área, la responsable, que es la coordinadora de los servicios sociales, Marifé, que es trabajadora social, es la que coordina todo concerniente a las escuelas infantiles, siempre en coordinación con su jefa de área, que también es trabajadora social y está política. Siempre nos han mantenido, y las noticias que tuvimos fue el despido de la directora de la escuela infantil y reducción de personal por las aulas que tiene, cumpliendo en principio, según lo establecido en el decreto, las ratios. Aún así solicitamos al Gobierno de Canarias, como bien les digo, de la Consejería de Educación, que se nos aclare bien las ratios y si tiene que haber algún personal más de apoyo, o se está cumpliendo con lo que hay, o no. En definitiva, el expediente abierto se le da traslado a la concesionaria, ha sido citada para que presente sus alegaciones correspondientes a raíz del escrito de las padres y las madres, y estaremos a expensas de lo que la Consejería de Educación nos informe, ¿vale? Dándole traslado también a esos padres y esas madres y a los concesionarios, obviamente. Sí, aparte de los despidos que se hicieron, que muchas padres y madres pues no entendieron, también es verdad que al empezar a investigar ellas mismas por su cuenta, pues se han dado cuenta que falta el perfil de conserje, que también está en el pliego, y bueno, pues perdón. Pone que es obligatorio en el pliego del... No obstante, lo aclarará la Consejería. O sea, la Consejería nos va a establecer a nosotros qué personal tiene que haber, que es la competencia. Sí, lo dice el pliego, por eso los padres y las madres se han quejado, aparte del ocultismo que ha habido en cuanto a los despidos y de que se empezara aún así el curso escolar, digamos, con la misma ratio que el año pasado, pues tienen esas dudas. Entonces yo creo que lo más conveniente, lo que estabas comentando, está muy bien, o sea, se le tienen que dar unas explicaciones, se le tiene que dar una respuesta a la preocupación, tanto de padres y madres como de la ciudadanía, ¿no? Porque hoy les tocó a ellas y mañana nos toca a las demás. Bueno, supongo que en la próxima comisión hará comparecencia el presidente de Mensajeros de la Paz y podremos mirarlo todo este tema un poco más detalladamente para no entrar... Está citado. ¿Elena? Bueno, sí. Sí. Ahora, solamente quería aportar un dato de la información que la concejala ha dado, si podía decir algo acerca de suprimir la merienda, por ejemplo, uno de los servicios que se... La merienda fue algo que ofertaron ellos independientemente y no estaba en el pliego. Ni estaba como mejora, con lo cual nosotros no podemos decirles que deben darla, porque no estaba en las mejoras. Si lo hubiese presentado como mejora la merienda a los niños y las niñas, en este momento, cuando recibimos el primer escrito sobre las meriendas, que fue el primer escrito que recibimos los padres, nunca sobre otra cosa, ni quejas en el funcionamiento ni nada, hemos respondido a eso, a ese escrito, y hubiésemos actuado en caso de que hubiese estado en el pliego de condiciones y hubiese estado además en las mejoras presentadas, pero no era así. Obligatorio tienen la media mañana, que es a las 10 de la mañana, y a las 12, a partir de las 12 empiezan a comer los niños, que es el almuerzo. Vale, luego me está diciendo que es un servicio que propiamente daba la empresa, sí, y que ha suprimido por los motivos que se... La empresa no, la dirección antigua... Nos informó que retiraría porque no estaba siendo efectivo el tema de las meriendas. ¿Y esto también ha repercutido en el pago de las cuotas? No, en el pago de las cuotas está en el pliego, tal cual son incluidas siempre, obligatoriamente, la media mañana y el almuerzo. No tiene nada que ver todo lo extraordinario que ellos pongan, Ambas dos escuelas infantiles. Y la otra puntualización era lo de poder mezclar o hasta dónde van a llegar con las edades de niños y niñas, dependiendo de los ratios, pero hasta el momento cómo se va a gestionar eso, porque había una preocupación creciente en los padres y madres por este asunto de tener... Acabo de explicar que no hay grupos mixtos. No hay grupos mixtos, a excepción de la escuela infantil Elisa González Chávez en el Mayorazgo. No hay
mixtos, ni puede haber mixtos arriba si no lo autoriza la Consejería de Educación. Vuelvo a repetir, tienen que pedir autorización a la Consejería de Educación. Nosotros no somos los competentes ni les vamos a dar autorización para ello. Para eso está el organismo competente, Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Bueno, creo que el tema ha quedado suficientemente claro aquí, pero que ahora en pleno que entre ya, si hay una merienda, si no, yo creo que para eso está la comisión, con tranquilidad, que se invita a las personas que llevan esto y que cuenten esto, porque el pleno creo que desconoce si hay una merienda, si se está dando a las 3, a las 4, si el desayuno se está haciendo o no. Creo que se ha dado la información exhaustiva hasta donde la concejala ha hecho, que creo que ha sido bastante completa, y con el compromiso que en la comisión próxima pues se siga ahondando ya en temas mucho más de carácter puntual. Bueno, pasamos ya a la siguiente pregunta, correspondiente al punto número 24 del mismo grupo político sobre el Parque de Aventura Forestal. Manolo. En la pasada Comisión de Ordenación del Territorio, el Grupo Municipal Socialista hizo una pregunta sobre el estado actual de la cafetería ubicada en el Parque Recreativo de la Caldera. Pudimos saber en esa comisión que se había producido el cierre y que tras el mismo había habido actos vandálicos que estaban destrozando el lugar, por lo que se vieron obligados a vallar y precintar todo el recinto. Se nos hizo saber al mismo tiempo de la voluntad que tiene este grupo de gobierno de impulsar el denominado Parque de Aventura Forestal, que es ya un viejo proyecto que vio la luz hace unos años, pero que hasta la fecha pues no se ha podido concretar en nada. Entonces nuestra pregunta son dos, que la primera dice cuál es la situación a día de hoy del Parque de Aventura Forestal de la zona recreativa de la Caldera, y la segunda, si prevé el grupo de gobierno su puesta en marcha en el actual mandato. Bueno, Manuel, gracias. Luis. Decir que el nuevo proyecto está concluido y fue presentado por el registro de entrada el pasado 15 de octubre, tras subsanar una serie de deficiencias que le indicó la Oficina Técnica Municipal. A día de hoy falta lo que es el acta de conformidad por parte de la Oficina Técnica y del arquitecto municipal. En cuanto a la segunda pregunta, decir que una vez firmada el acta de conformidad, que es el procedimiento que falta ahora, la idea del Grupo de Gobierno es llevarlo, como no puede ser de otra manera, a la comisión informativa pertinente, que viene a ser la de Patrimonio, para su conocimiento, y posteriormente va a haber se tiene que remitir al órgano gestor del Cabildo Insular de Tenerife, que en este sentido es el área de medio ambiente, donde tiene que pasar una serie de procedimientos administrativos y técnicos, ¿no? Así que vamos a esperar a que esté toda la documentación conforme. O sea, que la intención es, si lo he entendido bien, que en este mandato se pueda sacar a licitación, se pueda sacar el proyecto y que entren empresas por su gestión. Bueno, me reafirmo a lo que digo, tenemos que pasar, es que no me gustaría pronunciarme este pleno hasta que no, obviamente, pase todos los filtros que debe pasar el proyecto, ¿no? Vale, pasamos al punto número 25, pregunta del mismo grupo político sobre regulación de tráfico en la avenida Obispo Benítez de Lugo. Buenos días a todos y a todas. Esta pregunta ya es recurrente, como bien ponemos en el texto, pues ha venido a este pleno en varias ocasiones. Partimos desde el 2010 con la presentación de una moción por parte del Partido Socialista para el estudio de la viabilidad de señalar 3 carriles en el último tramo de la avenida Obispo Benítez de Lugo, que podrían, entendemos, facilitar el tráfico en los semáforos existentes en el cruce con la avenida Emilio Luque Moreno, Sor Soledad Cobián y avenida de Canarias. Han pasado 8 años y reiteradas preguntas presentadas en este pleno hasta la fecha. Que sepamos, no sabemos si se ha realizado el estudio ni cuáles han sido las conclusiones de viabilidad de esta propuesta. Por eso es por lo que elevamos esta pregunta. Se ha realizado el estudio de viabilidad, aprobado en la moción de septiembre del 2010. ¿Y para cuándo piensa este grupo de gobierno acometer dicho estudio o informar de las conclusiones del mismo? Gracias. Vale, María Jesús, gracias. Gracias. Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. Este tema quedó pendiente, como ustedes saben, de las obras que hemos informado en varias comisiones de remodelación de la avenida Obispo Benítez de Lugo y Sor Soledad Cobián dentro del proyecto de acondicionamiento de la TF21 y que está
redactado por el Cabildo precisamente desde el puente de la Cuesta de la Villa hasta el cuartel de la Guardia Civil, con una inversión de casi 400.000 euros. Precisamente a principios de este mes hemos tenido una reunión con la Dirección Insular de Carreteras, tanto el alcalde como quien les habla. Es verdad que el consejero no nos pudo atender, pero sí el director insular, y se comprometió a que en unos días nos iba a informar de cuál es el estado de este proyecto que está a la espera de su licitación. Desde la Concejalía de Policía creíamos oportuno esperar a la ejecución de esas obras para tomar esas decisiones, porque el cambio en ese carril influye en la parada de guagua, influye en distintos aparcamientos que hay en la zona. Si se siguiera retrasando el inicio de esas obras, que esperamos que no, pues lo valoramos y a lo mejor tomamos una medida previamente informando en comisión con el dictamen que nos haga la policía local. Pero es verdad que lo idóneo es que cualquier cambio de señalización lo hagamos conjuntamente con las obras de remodelación de la avenida. Pero insisto, si se siguen retrasando las obras, pues lo valoramos y lo elevamos a comisión con la propuesta definitiva. Vale. Pasamos del mismo grupo político a la pregunta correspondiente al punto número 26 sobre los kioscos sociales. Sí, efectivamente también en este caso es recurrente porque es la tercera vez que preguntamos por estos denominados kioscos sociales. Las dos primeras fueron en marzo y octubre del 2018 y esos kioscos tuvimos noticia en mayo del 2017, recuerdo, en una comisión de Hacienda, y también se dijo que se tramitaban por el área de bienestar social de este ayuntamiento. Se nos contestó en su momento que se trataba de 6 kioscos y que se estaban realizando los informes pertinentes y su coste, y que se informaría en las próximas comisiones. Pero después de pasar un año, no hemos vuelto a tener conocimiento directo de este tema, ni directo ni indirecto, por lo que volvemos a preguntar al Grupo de Gobierno cómo va este asunto. ¿Tienen previsto terminar el expediente y sacarlo en los próximos meses? ¿Cómo se van a adjudicar? Gracias, Víctor. ¿Vale? Se encuentra el expediente en su sanación de deficiencias y en coordinación con las áreas de patrimonio, contratación, servicios municipales y ordenación del territorio, aparte de la social. Si bien esta área social redactó en su momento las condiciones sociales para que optaran las personas que cumplieran, se encontró con diversos inconvenientes en el transcurso del expediente y que lamentablemente no son tan fáciles de solucionar como quisiéramos. Si en la valoración, cuando hablábamos en el anterior, cuando lo preguntaron, hablábamos de valoración de los arreglos de cada uno de los kioscos. ¿Vale? Se resolverá según las indicaciones de los técnicos y técnicas del ayuntamiento, que son los que nos van a marcar los tiempos, y conforme a la ley, obviamente, la adjudicación. Esto se trató justo en octubre del año pasado y estaba, parece que en una fase ya de tramitación. ¿Podemos decir que cara al próximo año se podrá sacar en el primer semestre o todavía eso sería eventual? Vuelvo a repetir. Los tiempos los marcan los técnicos y técnicas. Son muchas áreas las que tienen que ponerse y coordinarse para todo esto. No es una cosa tan fácil de sacar. Si hubiese sido solo por el área social, unas prescripciones como son otros servicios, pues de ayuda a domicilio, transporte adaptado, etcétera, hubiese sido más fácil. Pero en este caso son muchas áreas las que tienen servicios municipales por el tema del arreglo, ordenación del territorio, porque saben, y los informes constaban en las numerosas comisiones informativas que están fuera de ordenación, muchos de ellos, ¿vale? Dijo que son muchas de las cosas. Y contratación, porque es el que tiene que licitar. ¿De acuerdo? De acuerdo, muchas gracias, Belén. Vale, pues pasamos a la última pregunta del mismo grupo político sobre la instalación de un punto fijo de extracción, donación de sangre. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. El pasado 15 de octubre conocimos a través de la prensa de la presentación que hizo el señor alcalde junto con la presidenta del Instituto Canario de Homodenación, a la directora médica de la Gerencia de Atención Médica Primaria de Tenerife y a la concejal de Sanidad, de un acto institucional por el cual nuestra villa se estrenaría como sede de Ciudad Donante, que se mantendrá hasta junio del 2020. En dicha presentación se contó también con varios colectivos, taxistas, murgalos vigueritos, etcétera, además del Centro de Salud de las Dehesas, que celebrará una semana del donante, al mismo tiempo que se buscará la implicación de asociaciones de vecinos, deportivas, de mayores, etcétera, ¿no? Sin quitarle la importancia que tiene este hecho, sí se nos plantea una duda, y es por lo que le preguntamos al Grupo de Gobierno. ¿Conlleva esta noticia la puesta en marcha del punto fijo de extracción, donación de sangre que este Grupo Municipal Socialista solicitó en la moción presentada en marzo de 2018?
¿Cuándo piensa el Grupo de Gobierno negociar con el Instituto de Hemodonation y Hemoterapia la implantación de dicho centro? Gracias. Cuando quieras, Yair. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todas y a todos. Haber sido nombrado La Orotava como sede del donante no implica la obligatoriedad de tener un punto fijo de extracción de sangre. Nos consta que a principios de este año, siendo director del Instituto de Hemodonación y Hemoterapia, don Cristian Méndez se comenzó a trabajar en ello, pero una vez cesado de su cargo y sustituido por doña Begoña Relleno, se paralizó todo por parte del instituto. El 15 de octubre, la recién nombrada presidenta, doña María Teresa Gutiérrez, tras la visita a La Orotava, con motivo de la presentación del testigo a la ciudadanía, manifestó que no se contempla por parte del instituto a día de hoy la realización de un punto fijo en La Orotava, por la proximidad a otro, como es Puerto de la Cruz. La instalación de un punto fijo de extracción de sangre lo gestiona y decide el INSS, tras un riguroso estudio de viabilidad y rentabilidad. El primer requisito para su instalación es contar con población apta para donar, así como disponer de un espacio habilitado, al menos de 2 habitaciones, una para médicos, la otra para la gestión de la extracción, ambas equipadas con aire acondicionado, baño accesible, mobiliario y un largo etcétera. Por otro lado, se necesitaría nuevo personal, como es un médico, un enfermero, un promotor. Decir también que en Tenerife actualmente existen los siguientes puntos de donación, que serían el Hospital de la Candelaria, el Hospital Universitario, Méndez Núñez, San Juan de Dios, Puerto de la Cruz, Granadilla y Hospitén Sur. En el resto de territorios, la unidad móvil es la que se acerca a la población donante con sus conocidas campañas. Y en cuanto a la segunda pregunta, ¿cuándo piensa el Grupo de Gobierno negociar la implantación de este centro? De momento no se va a negociar la implantación de un punto fijo de extracción de sangre, debido a que no se justifica su necesidad. Por parte del Instituto tampoco se considera, debido a que el punto más próximo es Puerto de la Cruz, que está aproximadamente a 10 kilómetros de distancia. Y puntualmente, como todos saben, la unidad móvil se instala en la zona del puente y en el centro comercial del Trompo, haciendo campañas durante varios días, campañas que funcionan correctamente. Muchas gracias. Muy bien, Yair, gracias. Sí. Solamente puntualizar que existe un punto fijo de donación en Granadilla, en San Isidro, que no está dentro de la red del Instituto de Hemodonación, y que en una pasada ocasión que preguntamos se nos indicó que el CAE, en las remodelaciones del CAE contemplaba instalar ese punto fijo. Bueno. Lo comenté hace un momento, bueno, lo acabo de leer, se estuvo estudiando, se estuvo preparando, pero al sustituir el presidente del INSS, pues quedó paralizado la obra. Bueno, ¿hay algún ruego sobre algo, Víctor? Sí, teníamos un ruego y también, más que un ruego, también es un deseo. En este caso al Grupo de Gobierno, pero extensible a todos los grupos, empezando por nosotros mismos. Se trata de la próxima campaña electoral. El ruego sería que seamos austeros en esta campaña electoral que tiene a todo el mundo un poquito cansado ya a estas alturas, y que solo se utilicen los paneles instalados al efecto para la propaganda electoral. Yo creo que daríamos una buena imagen a la ciudadanía, en este caso de nuestro pueblo, cansada de tanta propaganda, y sería muy efectivo también pensando en el futuro. Yo creo que sería bueno ponerlo en práctica, además de sostenible, claro. Gracias. ¿Algún otro ruego? Pues señores, acabamos el pleno y se levanta el pleno a las 13:55. Gracias.